Septiembre, mes del testamento. ¡Qué estrés! Claro, tú hiciste testamento. Ay, no, Digo, no hablando me de digas. temas pendientes por No, y en serio es un realizar. tema que hay que dejar como en puntos a realizar. Digo, yo no lo he hecho. No, ni yo. Y también a veces no saben ni por dónde empezar. Así es. ¿Qué tenemos que hacer? Aprovechamos la promoción. No sé si ustedes sepan, pero desde el 2003 se ha puesto de, como, no de moda, sino los notarios en México. Una campaña, ¿no? Hacen una campaña precisamente para promover que las personas hagan su testamento. Así que, con motivo de este septiembre, pues nosotros no nos quedamos atrás y aquí en Cafeteando Derecho, pues tenemos una invitada. De lujo. Una gran notaria, Ana Cecilia Tomás, notaria número 2 de Bienvenida. Rosarito. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí poder estar aquí con ustedes y poder compartir, pues, parte de lo que sabemos. De tu día a día, ¿no? Sobre todo, ¿qué cosas has de ver también en tu día a día? Oye, sí, Ceci, ahorita en septiembre, mes del testamento, tú eres una, yo creo, principal promotora de que las personas hagan ese tipo de actividades, ¿no? Claro, y no se tienen que esperar a septiembre, ¿eh? Ajá, El sí, testamento se puede hacer en cualquier momento. Todo el año estamos atendiendo testamentos. Además que se puede cambiar todas las veces que uno desee. Entonces, si hoy mi hijo me trata súper bien y ya lo designé heredero, pero de repente se ponen las pilas los demás y me tratan mejor, y pues puede ser que lo cambiemos y agreguemos gente. O si mi comadre es la que realmente me está cuidando en mi vejez y es la que veo que se está desviviendo por cuidarme, pues revocamos y otorgamos y nombramos a heredera a mi comadre, ¿no? Oye, Ceci, pero bueno, empezando por esta situación del testamento, mucha gente se pregunta, ¿no? Y todos ustedes que nos están viendo dirán, bueno, ¿qué onda con el testamento? ¿Vale ¿Por la dónde pena? ¿Por dónde empezamos? empezamos? ¿Qué es hacer un testamento? Digo que mucha gente tenemos la noción, ¿no? Y sobre todo nuestras personas que nos alcanzan a ver a través de estas redes sociales, saben lo que es un testamento a grandes O al menos rasgos, una idea, ¿no? Una idea. Pero, ¿qué onda? ¿Vale la pena hacer? Yo digo, eres notaria, pero ¿qué pasa si hacemos o no hacemos un testamento? ¿Vale la pena acercarnos con ustedes? Claro, son de las cosas que yo voy a recomendar siempre, que se acerquen a su notario de confianza, y si no tienen, pues estamos a la orden. Pero el testamento yo lo súper recomiendo porque evitamos conflictos. Conflictos entre familiares, sobre todo entre hijos, que es a los que queremos proteger, ¿no? Y el testamento es algo muy bonito. En lo personal a mí me gusta, lo promuevo mucho. Creo que es muy importante que todos otorguemos un testamento. Hay mucha gente que piensa que por el hecho de otorgar su testamento ya firmó su sentencia de muerte. Ay, es que es un tema también medio delicadito cultural, ¿no? Pero O sea, la realidad es que todos nos vamos a morir. O sea, si hay algo que tenemos asegurado, es eso, ¿no? Sí, entonces, pero como que mucha gente dice, ¿a qué edad lo haré? ¿Sabes? Como que empiezan. Como el momento oportuno para... Después de los 60. No, pero o sea, bueno, ajá, la gente dice, no, pues ya está más cerca, ¿no? Yo diría Pero que desde que realmente- tienes un bien que dejar, ¿no? pues la ley dice que a partir de los 16 años puedes otorgar tu testamento, ¿no? Entonces, a partir de esa edad ya se considera que eres una Y persona es prudente que hagas- puedes hacer el testamento. Entonces, a mí si me preguntan, yo siempre lo voy a recomendar, y mucha gente dice, es que no tengo nada. Claro. Ah, no bueno, tienes ajá, nada. sí. No tengo nada, o sí. compré, pero todavía no tengo las escrituras. Ok. Estoy pagando mi crédito, o estoy pagando mi crédito con Todavía una no persona sienten que es física, de ¿no? ellos, O ¿no? mi Las carro ni es rentas. mío, lo estoy Ajá, pagando también. pero como siempre les digo, todos tenemos algo. A lo mejor no sabemos, pero todos tenemos algo, y a lo mejor... Hasta la joyita. ¿no? Claro, exacto. O O sea, sea, lo que me ajá. dejó mi mamá, a lo mejor para mí es algo súper valorado, sí. y yo se lo quiero dejar a mi hija. Entonces puedo decir, en testamento lo dejo, ¿no? Claro, Puedo sobre todo designarlo así en como testamento. pudieran ser hasta por añoranza, ¿no? A lo Exacto, mejor son por joyitas cuestión sentimental. de la prima, pero de la abuelita, pero sí ya pasó por no sé cuántas generaciones y Y además, ¿sabes qué? Muchas veces uno ni siquiera se entera que alguien te designó heredero en su testamento. Wow. Entonces, Puedes adquirir quizá tú algo de seas repente. heredero de alguien más, de tu tía. Bueno, sí, ¿sí que me tengas explico? derechos hereditarios Ajá. pendientes Y por entonces cobrar. tú ni sí, enterada que cierto. tienes esos bienes o Sí, esos derechos. muy importante. Entonces, pues sin pensarlo, es el caminito por donde ir, ¿no? Y sobre todo que pase lo que tú quieras que pase con tus bienes. Todo regularizado, pues se podría decir, ¿no? O sea, ya tiene un cauce más Y por legal. ejemplo, en el testamento, además de bienes, puedes designar otro tipo de cosas que son, por ejemplo, nosotras que somos madres,
podemos, en caso de fallecimiento, estipular que alguien tenga la custodia o tutela de nuestros hijos. Sí, 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 sí. Es de las cuestiones que en lo personal me gustan más para todos los que son padres de familia de hijos menores de edad. En testamento se puede designar un tutor testamentario. ¿Qué es esto? Okay. Que yo poniéndome de acuerdo con el papá de los niños, se puede designar quién quede como tutor de mis menores hijos. Y no tengo que ponerme de acuerdo porque puede ser que él designe a una persona y yo designe a otra. O sea, puede variar, pero se va a hacer al final del día. Por ejemplo, yo falleciendo, pues los niños pasan con su papá. Falleciendo su papá, ¿con quién quedarían los niños? ¿A cargo de quién quedarían los niños? En testamento se puede designar persona distinta a la que tiene nombrada la ley. Okay, ¿por qué? Sí, porque si no, default se va por la ley, ¿no? Entonces ya si no estás de acuerdo con que sea el de la ley o te gustaría otra persona. Pero en la ley, por ejemplo, si nosotros no designamos a nadie, a nuestros hijos, que alguien se quede, o sea, vamos a explicar esto. Los hijos tienen papá y mamá. Si el papá y la mamá fallecen y en su testamento designaron quién se quede, pues ya tenemos seguridad de que esa persona va a cuidar. Ajá. Y en caso de que no, ¿qué pasa? Lo que pasa es que comúnmente la gente piensa, mis hijos se quedan con mi mamá. Las mujeres normalmente pensamos que van a irse con los abuelos maternos. Ajá. Pero ¿qué es lo que dice la ley? No, se van con abuelos paternos. Claro, yo creo que ahí los legisladores eran hombres, sí, entonces de alguna claro, manera, hacen eso. pues por ahí se fueron, ¿no? Entonces, a falta de abuelos paternos. Sí, la única seguridad que tienen es que la mamá es la mamá. Ay, Se oye fuerte, pero sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A falta de los abuelos paternos, vamos a suponer, ya son personas mayores, ya fallecieron. No, y aparte están para recibir ayuda, no para quedarse con un menor. claro. Y entonces Sí. se van Uno o con varios abuelos menores, pues. maternos, pero ¿qué Ok. tal si lo Son la mismo? primera opción de que marca la ley. Y la segunda opción son los maternos. Ok. Pero ¿qué pasa si ya no existen maternos? ¿O qué pasa Sí. si ya no es una persona que pueda hacerse cargo Viables. de los menores? Entonces, en testamento yo puedo asignar a mi comadre, a mi hermano, a tal pareja que es de mi confianza en su forma de criar a los niños, en su forma de pensar, que creo que va a continuar con la educación como yo considero que es mejor, ¿no? Entonces, es algo súper bonito. Además, también en testamento, bueno, se pueden hacer un montón de cosas muy bonitas. Y no precisamente estamos hablando de bienes inmuebles, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Eso, o sea, Ajá, como dices, sí. mucha gente dice, no hago mi testamento porque no tengo que dejarle a alguien, no tengo patrimonio, así como terrenos, lotes, casas. Pero tienes hijos menores. Ya simplemente con eso ya justificas el hecho de que acudas con tu notario y hagas tu Oye, y testamento. todas estas personas que, bueno, también nosotros que tenemos mascotas y que muchos los consideramos también como de la familia. Perrijos, gatijos. También podríamos en dado caso dejar que nuestro dinero sirva para que ellos terminen también su vida. Sí, sí podría ser. Y digo, a mí no me ha tocado ver ningún caso. Todavía no te todavía toca. no, pero digo, puede suceder. Pero también hay gente que, por ejemplo, no tiene descendencia. O tiene descendencia, pero ya su descendencia está cubierta. Y dice, ¿sabes qué? Pues la verdad es que ellos están bien, o ya les dejé, o ya les apoyé en su desarrollo, que ahora quiero designarlo a un asilo de ancianos, a una iglesia, a un orfanatorio, o sabes que quiero que se haga una casa hogar o un fideicomiso. Oye, o simplemente mis parientes no vale la pena que les deje ni un quinto. Y como no quiero que se queden, designo a alguien o sea, más. puede ser esa otra variante, ¿no? Sí. No, pues ahora fréguense todos y yo voy a saber. Claro, no me cuidan. ahora sí que es el testamento es la voluntad que uno quiere sobre los bienes y siempre, sí o sí se hace a través del notario. Sí. Porque no sé si, o muchos que crecimos ya hace rato o nos educamos en la Facultad de Derecho, conocíamos de otro tipo de testamento, como ahora decían, haz una carta y la registras y la llevas al registro público y Ya, eso también ya se sirve eleva. como testamento. Ajá. Eso ya. Ya, gracias a Dios, ya quedó derogado ese artículo qué? porque era muy difícil el procedimiento. La realidad de las cosas es que tenías que iniciar un juicio, tenían que llamar a los testigos para poder abrir el testamento. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando alguien se moría, iban a revisar las cosas del difunto y de repente, el testamentógrafo, vamos a ver qué dijo mi papá y ¡pum! Lo abren, ya es nulo.
Ya quedó ¿Por invalidado. qué? porque se tiene un procedimiento para abrirse ese Era un testamento. Y no lo sabían formalísimo. abrir, Ajá. no lo Wow. sabían Y no- abrir, ¿o qué? Pues no, es ante juez. Bueno, sí, cierto. Entonces, pues ya quedó. Ya, invalidado. haz de cuenta que no hizo nada, ¿no? Entonces ya está derogado. Entonces ya está Es derogado. la única forma legal de hacer un testamento es a través de un notario. Sí. Todo de el día, hecho, digo, todo el día, todos los meses del año. todos los meses Todos del año. los meses del De año. hecho, si alguno de ustedes otorgó testamento hológrafo, por favor acudan a A un notario. regularizarlo, sí. Digo, sigue siendo válido ese testamento Pero hológrafo, sabiéndolo pero abrir. tienes esta variante que puede quedar Se lo pueden invalidar. inservible, ¿no? Entonces, mejor por Sí, seguridad. porque yo recuerdo alguna vez escuchar a mi abuela, que en paz descanse ella, pero en algún momento se acercó al registro, hizo su carta y creo que sí, después acudió ante notario, pero entonces hay mucha gente mayor de edad, ya más grande, que sí en algún momento porque hacían campañas. Yo Sí, me acuerdo que Y hacían era cosas. como que lo más, supuestamente más fácil, ¿no? O sea, realizarlo. Sí, Se vendía Para como na- que algo se muy vendía. sencillo, Ajá. se vendía como algo muy accesible. Pero no daba seguridad jurídica. Pero nada de pues. seguridad. Y aparte que también tienes que tomar en cuenta las recomendaciones. Al final del día tú ibas y plasmabas lo que tú pensabas que era, pero no Ok, tenías un no, asesoramiento claro. como Bueno, tal. sí es cierto, porque lo hacías de puño y letra lo y que a tú tu piensas voluntad. que es, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. o sea, pues uno, ¿por qué saber? Porque pues no te dedicas a hacer testamentos, ¿no? Claro, sí, Pero sí. como ahorita ya se derogó ese artículo y la única forma es vía notario, pues la verdad es que lo más recomendable es acérquense al notario, que se elabore el testamento, que se les dé la asesoría y al final del día el testamento en lo personal como se podría decir que yo lo planteo es mi trabajo es que pase lo que ustedes quieren que pase con sus Ay, bienes. qué padre es O sea, eso, ese es el sí, chiste. tu Me da- voluntad. me da seguridad, Exacto, me da pues confianza. es que eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Claro. Entonces, por eso es esta plática. Te voy a por eso garantizar que lo que quieres se cumpla. Oye, bueno, dentro de lo que se puede, ¿no? sí, sí, Porque sí. hay veces que Oye, Ya sí, está ni así. entonces, por ejemplo, está el testamento. Hay diferentes tipos de testamentos yendo con el notario. Pero primero, ok, quien quiera hacerlo, ¿cuál es el paso número 1? Ok. ¿Hago cita? Paso número 1. Llego nada más así a la hay que brava. hay que tener identificación. O sea, Ok. sí es súper Vigente, importante. me imagino. INE, pasaporte. INE, pasaporte, licencia. Todo vigente tiene que ser, ¿no? De preferencia. No nos limita la ley, pero también parte de nuestro trabajo como notarios Pues es cuidar todas las formas. Pues también ir educando al ciudadano a mantener sus documentos en regla, ¿no? Sí, Entonces, sí. si tienes tu visa Sí, en porque regla. si vas a estar haciendo las cosas bien, pues desde Claro, desde vamos, la claro. INE, Y por desde la ejemplo, INE tiene que estar la bien, visa, ¿no? pues no Ajá. dejas que se te venza, ¿no? Ah, Vayas a estar a tiene que vencer y estar órale. vigente, Entonces, sí. Y bien puntuales, ¿no? Como mexicanos tenemos que ir también nosotros, pues, educándonos en este sentido de ir teniendo todo vigente, ¿no? Entonces, básicamente es tener tu identificación oficial Ajá. para Tomen que puedas nota porque identificarte. vayan por papel Y lápiz. normalmente como se maneja, se puede llenar un formato, un formulario donde vienen datos generales, que es tu nombre completo, fecha de nacimiento, quién fue tu papá o quién es tu papá, quién es tu mamá, ok, dónde sí, sí. naciste, tu ocupación, tu estado civil, tu domicilio. O sea, son datos generales que te lo sabes, ¿no? Para efectos de identificar plenamente quién lo está Exacto. dejando. ¿ok? Yo, como les menciono, es como que contar tu historia, ¿no? O sea, de Ok. alguna manera estás contando tu historia. Se pregunta si ya te casaste, si es ¿Cuántas primera veces? vez, segunda vez, tercera vez, cuántos hijos. Porque todo esto le ayuda al notario a saber algún tipo de cuál testamento te corresponde o Todos los testamentos que hacemos nosotros son testamento público abierto. O sea, testamento público, Público abierto. abierto. O sea, yo ¿Qué tengo significa, ¿Qué significa un testamento público abierto? testamento ¿O qué le- público qué le abierto es llaman? el que se otorga ante notario, es abierto porque anteriormente se podía hacer un testamento público cerrado, que Ok. tú acudías ante notario, se levantaba un acta, un testamento, donde se decía que la persona X está, o como se llame, Sara. está haciendo su testamento de su puño y letra, se cierra en un sobre, se mete en un sobre y se da fe que la persona llegó ante el notario, escribió su última voluntad ok. y se agrega el protocolo. Pero la notaria no lo leía. ¿o Yo sí? no lo leía, Ok, no. era cerrado. Pero Por sí eso le era daban, cerrado. pero sí le daban la asesoría, todo Y más se que da ya fe lo que demás. esa persona efectivamente acudió ante el notario y se levanta el acta y se firma. Para Bueno, efectos se- de se darle levanta validez. este Pero era testamento. cerrado, no lo miraba Exacto. a quién se lo dejaba. Ajá, el y notario. si había algún error, alguna No, pues confusión, ya se fue así, ¿no? volvemos a lo complicado, Ya ¿no? se ¿Y fue se así, reforma la ley, entonces? El testamento público abierto
abierto siempre ha existido, pero Oh, había ok. estos dos tipos de testamentos ante notario, ¿no? Ok. Entonces, a la fecha nada más existe el testamento público abierto ante notario y el testamento otorgado en el extranjero. Ok. Entonces, yo Pero también... entonces voy a la notaría, pido una cita para un... No, primero, bueno, cada notario se maneja diferente. Ah, ok. En lo personal se me hace más práctico ya tener toda esta información. Es un Ok. formulario, básicamente. Ok, Es como ajá. ver dónde estás parado. ¿Tienes idea? ¿No tienes idea? Ok. Te doy un norte, por así decirlo, ¿no? Ya teniendo ese documento listo o esa solicitud lista, entonces ya se cita a la persona Ok. y ya platicamos qué es lo que quieres que Y ya se empieza a hacer pase. el vaciado, me imagino, Exacto, de datos. Exacto. Ok. Y entonces ya ahí platicamos, el notario debe estar con la persona, el notario es personalmente quien No lo atiende todo. atienden sus asesores. No lo atiende la gente que O sea, trabaja con a el lo mejor notario. te puede pasar a la sala, Claro. pasarte el proyecto, pasarte el borrador, pero quien atiende, quien platica, quien tiene este Ay, qué contacto, padre. somos directamente En la nosotros. notaría número 2, así sucede. Así sucede. Al menos Perfecto. así. Notaría número 2 No. en Rosarito. Y así tiene que suceder porque así nos lo Sí, marca claro, la ley. sí, es, pues lo que, sí. o sea, Es una obligación de todos los exacto, notarios. exacto. que los Son atiendan. fedatarios, ¿no? Fedatarios públicos. Y al final del día es parte también de nuestro trabajo. Yo, como les digo, yo les presento el buffet y cada quien se va a servir lo que quiera, ¿no? Ok. Es mi trabajo decirte qué podemos hacer con relación a lo que tú deseas que pasen con tus bienes. Ajá, y Yo te doy las dependiendo opciones. también la persona, ¿no? Claro. A lo mejor, pues si ni tienen hijos, pues ¿para qué Exacto. les recomiendas? Ajá. O sea, pues Ajá. eso ya se omite. Y se maneja como un traje a la medida. O Ándale, sea, ajá. coloquialmente se dice, cada testamento es un traje a la medida porque son Claro. tus necesidades plasmadas en este testamento, ¿no? Por eso es como dices que primero hay que contar la historia. Exacto, Ok. exacto. De hecho, Es como justamente- tomar medidas. De hecho, me dice un señor el día de ayer o antier que fue a otorgar su testamento a la oficina y me comenta, tuvo un hijo que nació, pero no alcanzaron a registrarlo, ¿no? Entonces me dice el señor, ¿por qué tengo yo que mencionar a este hijo que pues en realidad no nació? Y le dije, no, sí nació, o sea, nació, Ok. pero vivió unos días, Ajá. lo registra. Existió, ¿no? Jurídicamente. Exacto. Ajá. Entonces, es parte de tu historia, es parte de tu historia. Entonces, en el Pero momento... esos nada más son cuando sí nacieron y vivieron unos días. Pues está registrado. Ah, no. Es que está registrado. No, Está sí, Ajá, registrado. tiene que estar registrado. O sea, Hay gente, bueno, anteriormente había hijos que ni siquiera llegaban a registrarse, ¿no? O sea, Bueno, pero hace- sí, ¿por qué ocuparía saberlo? Pues más que nada es por contar tu historia. Ok. ¿Qué va a pasar el día de mañana Está bien. que de repente un hijo diga, oye, yo me acuerdo que tuvimos soy. un hermano que murió porque mi papá o porque mi mamá no lo declaró aquí? ¿Habrá ido mi papá ante el Claro, notario sí. porque no contó toda la verdad? ¿Sí me Sería explico? su Es por voluntad, o sea, ya es también empiezan a- ajá. como cuidar el hecho de contar la historia como es y que no haya evitar una contradicciones, nulidad. ¿no? Ajá. Sí es Más cierto, porque adelante, por ejemplo, en los hijos fuera de matrimonio, que nunca se quisieron hacer cargo de ellos y hasta el final Los ponen resulta en- que sí los ponen. O sea, digo, en parte, pues toda la vida Las personas ajá, digo, terminan- terminan haciendo una reflexión de De su vida, vida, y dicen, claro. pues mi hijo es fulano y mangano, pero Y también me imagino por que ahí. es parte de la secrecía con que se conduce Claro. con el notario, porque De el hecho, notario... están tocando temas súper sensibles, ¿eh? Ay, perdón. No, súper sensible en el sentido de que ante notario se puede reconocer a un hijo. Claro, Ajá, sí, en porque testamento se puede reconocer un hijo. sí, Porque nadie ok, sabe, pero Como dice la Carla, cuando vas al notario, llegan y entras tú solo con el notario. Sí, claro. como sí. un No, confesionario, que vengo ¿no? con mi hijo y que Como el vengo, sacerdote me trajo del mi confesionario. hijo, me trajo mi mejor amigo, Sí, no, me no, no. trajo mi esposo. No hay manera. O sea, sí Pues, puede. ¿entran los dos, la pareja juntos? Depende. Por ejemplo, para la asesoría puede entrar la pareja. Ajá, sí, porque ahí juntos todavía no para se- explicar, porque a lo mejor tienen dudas entre ellos dos, entonces para no. Ándale, o a lo mejor entre dos, como dicen, entre dos piensan mejor que uno. No, y entonces, aparte mejor también, ya. a veces vienen con una idea uno, el otro idea la otra persona, y entonces ya platicando conmigo las inquietudes de uno y del otro, ya Entonces, pueden ellos platicar El testamento es un acto personalizado. personalísimo. Y de hecho Y es, es- a partir de ahorita, se retira con mucha pena, con permiso, se va para afuera. Oye, pero es que ella y no ya sabe venimos. muy bien cómo... No, y luego no. menos Es en que ya esas- me entiende muchas
cosas. No, y luego menos Sí, en ¿me esas entender? No tengo. O Bueno, sea, acá hay ni al muchas médico, historias. ni al médico deben de No, hay acudir. muchas- Ahora menos que No, ya hay hablando de muchas historias repartición eso. de bienes. Por ejemplo, aquí nomás quiero hacer un paréntesis. Es bien delicado el tema del reconocimiento de hijos porque no se puede quedar, no se puede dar lugar a que se sepa quién es la madre o el padre. Entonces es una cosa bien compleja. En lo personal sí hubo una vez que se reconoció un hijo. Ok. Es la única vez que me ha sucedido. Pero gracias a Dios fueron papá y mamá, entonces la secrecía entre ellos pues quedó plasmada en el instrumento, ¿no? No fue vía testamento, fue un reconocimiento de hijo ante notario y listo, ¿no? Pero son situaciones muy peculiares que te digo, en 10 años, casi 11, una vez me ha tocado, ¿no? Yo Pero sí tengo una conocida que así le pasó, que tuvo su hija con con un señor que al final del día pues no se hizo responsable. No supo de ella en toda la vida, hasta después la contacta una persona vía Facebook, le dice, es que falleció tu papá y él decía que te iba a dejar todo a ti. Órale. Y le dejó muchas cosas, bienes Wow. inmuebles, y en toda su vida la niña creció solita. Wow. Y, o sea, fue así como le llegó como que toda su pensión alimenticia de tantos años se la debía. Y otra de las cosas que yo también siempre hago mucho hincapié es el hecho de que el testamento es un premio. El hecho de que te nombren, bueno, mejor dicho, el hecho de que te nombren heredero en un testamento es un premio. Claro, imagínate. O sea, qué porque padre. no tiene, o sea, muchas Me veces gusta el llegan los concepto. papás como que a mis hijos por partes iguales, ¿no? Y hay un caso en particular que me tocó una vez de un cliente, bueno, de un usuario que llega a la oficina y me platica que tenía 10 hijos, ¿no? Y yo, wow, o sea, dije, ¡Qué su casa es padre! una fiesta, Sí, sí, ¿no? O sí, sea, Navidad, ya imagínate, fiestón. 10 hijos con 2 hijos cada uno son 20 nietos, o sea, todos los días alguien Familión. te llama, ¿no? Entonces, llega el momento en que esta persona me dice, a los 10 hijos por partes iguales. Ah, pues órale. Y yo, padrísimo. Empieza a trabajar el proyecto. Y en eso le digo, oiga, ¿y por qué los 10? Ah, cuando le digo, no, su casa es una fiesta y que que lo otro. Y me dice, pues no, mijita, la realidad de las cosas es que 2 hijas son las que se hacen cargo de mí. Ay, Y yo, señor, ¿y por qué está nombrando a los 10 como herederos? O sea, nomás por curiosidad, ¿no? Y dice, pues por ser justos. Entonces digo, uno también hace las veces, pues, de escuchar y de Claro. recomendar. Bueno, y a usted se le hace justo que 2 hijas sean las que estén a cargo de usted, que lo lleven al doctor, que le traigan mandado, que le cocinen, que le traigan sus medicinas, o sea, que lo visiten, que lo cuiden. Le dije, el testamento es un premio. O sea, Claro. el hecho de nombrar heredero es un premio. Entonces, digo, al final del día es su voluntad, nada más usted dígame qué quiere hacer, ¿no? es que también como hijos Está han de decir, difícil. es que es mi papá Ajá, y y me cómo toca. no, oye, No, y pero hijos bien también como papá ingratos. ha de ser complicado no, sí, claro, si tienes sí. varios Sí. hijos. decir, Pero al ¿cómo los final del trato día, diferente? el Señor sí dijo, ¿sabes qué, mijita? Recapacitó. Pues como que tomó conciencia, ¿no? Porque a veces es la onda de que, pues por justicia y todos iguales, y ya Ajá, no me sí, metan bronca. siempre escucho Pero eso. ya que escuchas así como que otro, que de alguna manera te hacen caer en conciencia, ¿no? Estar un Sí, poquito más sí. consciente, dijo, ¿sabes qué, mijita? Sí, mejor que dejar a mis 2 hijas porque realmente ellas son las que se hacen cargo. Claro. Entonces al final del día es lo que ellas quieren perdón, Él lo que el quiso. testador quiere que se realice, ¿no? Y por ejemplo, hoy puedes nombrar a estas 2 hijas, pero si de repente otros 2 hijos Se ya se empiezan a hacer unen. cargo, pues vienes, revocas tu testamento y nombras a los 4. Pero está padre que le das el formulario y se lo llevan como tarea, me imagino, reflexionan, Como lo quieran. piensan. Ajá, ahí sí ya cada quien dispone, o sea, el formulario tú lo puedes llenar ahí sentado, se toma la información, o te lo puedes llevar a tu casa. Ahora sí que depende de cada quien. Oye, también he escuchado, o sea, que hay 2 tipos de testamento, no sé si se diga 2 tipos de testamento. El que dice, ¿sabes qué? Quiero que todo quede a mis 2 hijos. Y el que haces como la lista de todo lo que tienes, así se les llama, como delegado y de... Son cosas diferentes. Haz de cuenta, el heredero es universal. Ok. Y puede ser 1, 5, 10 herederos Sí. universales, que Ok, es y todo lo que todos haya. se llaman universales. Ajá.
todo lo que haya por partes iguales se acabó. Oye, como en las novelas. Ese es Heredero universal. Ese es como el fácil, se me figura, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Todo lo que tengo Por partes iguales, se vamos. lo dejo a mi hija o a mis dos hijos y se lo lleves en 50% Y bye. y ya no quiero saber. Pero a veces dejas broncas, porque a lo mejor tú le Porque no se regalaste ponen de la casa. No, o tú le acuerdo. regalaste, yo papá pudiente te regalé a ti tu casa y a ti la tuya, pero siguen a mi nombre. Ok. Entonces, Pues no se las sí, yo, regalaste. pues se las, bueno, ajá, Te las permití. prestaste un ratito. Ajá. Entonces ya lo quiero poner en orden y decir, ¿sabes qué? Si las dejo a ustedes como herederas por 50%, o sea, por partes iguales, Es michi, pues michi. tú tienes el 50 de ella y sí, qué tú tienes el 50 de complicado. ella. Sí. Entonces ya ahí no conviene. Entonces mejor separo y las nombro legatarias a Eso. ti de esta propiedad del lote 25 y a ti del lote 26. Es que eso y se me cada hace quien. importante que la gente que va a hacer un testamento lo haga, porque se me hace muy complicado que digan, todo dividido entre 10. Oye, no, pero tenías 10 terrenos, ¿por qué no le diste uno a Uno a cada cada quien? quien y te Porque quitas la bronca. hacer O una también- división después ya que falleció la persona es un rollo. O también el hecho de decir, tengo tantos bienes, o no sé, por ejemplo, una casa para las, no sé, 3 hijas, 2 hijas, o hijos, ¿no? Pero no es mejor dejarlo en testamento que se venda la propiedad. O sea, ya de una vez darle una vía, que el que se venda X propiedad y que el fruto de esa De la venta, se le reparta. Queda, al final, por ejemplo, este tipo de situaciones lo pueden ¿Se puede resolver. condicionar? No, lo pueden resolver los herederos. Por ejemplo, si Ok. somos herederos las tres, oye, a mí me interesa comprarlo, les compro su parte Ah, ok, y bye. ajá. O sea, es que Sí, la verdad a pero- ninguna nos interesa, vamos a vender y listo. Mucha gente dice, ¿sabes qué? Le dejo a mis hijos por partes iguales, pero no pueden vender. ¿Y cómo les digo? Ándale, Señora, ajá. No, ¿para qué es complicarle como, la si vida? es como si les dice, te regalo este chocolate, pero no te lo Pero puedes no lo comer. Sí, no, abras. qué difícil. Pero no lo abras. Pues bueno, yo creo que hasta aquí vamos Con la primera parte. con muchas dudas y con muchas ganas de seguir sabiendo sobre el testamento. Entonces vamos a tener que parar nuestro episodio primero del testamento, pero vamos a tener una segunda parte. Así que síganos viendo aquí en Cafeteando Derecho con Carla Cuevas. y Sara Chávez.